¿De verdad no me reconoces, Sofía?, preguntó Alejandro, inclinándose sobre la mesa de la cafetería, sus ojos fijos en el rostro confundido de la mesera. Ella apretó la libreta contra su pecho y lo miró con una mezcla de incomodidad y cortesía profesional. «Lo siento, señor. ¿Nos conocemos de algún lado?» Alejandro Valdés sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 15 años habían pasado, pero jamás imaginó que la mujer que una vez le juró amor eterno ahora lo mirara como a un completo desconocido. «Soy Alejandro Valdés. Fuimos...» Se detuvo, notando cómo ella se tensaba. «Fuimos amigos en la preparatoria». Sofía forzó una sonrisa amable, la misma que probablemente ofrecía a cualquier cliente que intentaba ser demasiado amistoso. «Discúlpeme, pero tengo muchas mesas que atender. ¿Puedo traerle algo más?» Alejandro negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Mientras Sofía se alejaba, una mujer mayor se acercó a su mesa. «No es personal, joven», dijo en voz baja. «Sofía tuvo un accidente hace 3 años. Perdió gran parte de su memoria. No recuerda nada de su adolescencia ni de sus primeros años de adulta. Es como si esa parte de su vida hubiera desaparecido». Apenas unas horas antes, Alejandro había aterrizado su jet privado en el pequeño aeropuerto a las afueras de Santa Rosa. El pueblo seguía prácticamente igual. La misma plaza central, la iglesia de piedra, las calles empedradas donde jugaba de niño. Lo único diferente era él mismo. Ya no era el joven ambicioso que se marchó 15 años atrás con apenas una maleta y grandes sueños. Ahora, a sus 35 años, Alejandro Valdés era el CEO de Valdés Enterprises, una compañía tecnológica valorada en miles de millones. Tenía todo lo que alguna vez soñó, excepto a Sofía. La muerte de su tío Roberto, el único familiar que realmente lo apoyó en su juventud, lo había traído de vuelta. «Tarde o temprano tendrás que enfrentar tu pasado», le había dicho su tío en su última conversación telefónica. No podía imaginar cuánta razón tenía. Alejandro condujo un modesto auto rentado por las calles familiares. No quería llamar la atención, prefería reconectar con sus raíces discretamente. Cuando vio La Esquina del Sabor, la cafetería donde pasó tantas tardes con amigos y con Sofía, decidió entrar por pura nostalgia. Y ahí estaba ella, tan hermosa como la recordaba. Su cabello castaño recogido en una coleta simple, esos mismos ojos expresivos, la sonrisa que lo había enamorado desde el primer día de preparatoria. Pero esa sonrisa ya no lo reconocía. Ahora, sentado en su habitación de hotel, Alejandro no podía dejar de pensar en ese encuentro. Tomó su teléfono y buscó el número de la única persona que podría darle respuestas. «Carlos, soy Alejandro Valdés. Estoy en Santa Rosa. Necesito hablar contigo sobre Sofía Ruiz». Al día siguiente, en una banca del Parque Central, Carlos Mendoza lo esperaba. Los años también habían pasado para él. Ahora lucía anteojos y una bata de médico bajo su abrigo. «Nunca pensé que regresarías», dijo Carlos sin rodeos cuando Alejandro se sentó a su lado. «No planeaba hacerlo. La muerte de mi tío, y ahora te encontraste con Sofía», interrumpió Carlos, «y descubriste que no te recuerda». Alejandro asintió, incapaz de ocultar su dolor. «¿Qué pasó, Carlos?» La mujer de la cafetería mencionó un accidente. Carlos suspiró profundamente antes de responder. Hace 3 años, Sofía recibió la noticia de que sus padres fallecieron en un derrumbe durante unas vacaciones en la sierra. Iba manejando de regreso después de identificar los cuerpos cuando su auto se salió de la carretera. El golpe en la cabeza fue severo. Cuando despertó, había perdido gran parte de su memoria, específicamente los recuerdos de su adolescencia y primeros años de adultez. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Toda nuestra historia simplemente desapareció. Los médicos creen que el trauma emocional, combinado con la lesión física, causó que su cerebro bloqueara los recuerdos más dolorosos. ¿Dolorosos? Alejandro frunció el ceño. Carlos lo miró directamente a los ojos. «Tu partida la destrozó, Alejandro. Te esperó durante años», rechazó pretendientes. «Mientras tú construías tu imperio, ella se hundía en la depresión». Las palabras golpearon a Alejandro como una avalancha. Había intentado contactarla durante el primer año lejos, pero eventualmente dejó de intentarlo, asumiendo que ella había seguido adelante. «Necesito verla de nuevo, hablar con ella». «No es tan simple».
advirtió Carlos. Su hermano Javier ha sido su protector desde el accidente y él nunca te perdonó por haberla abandonado. Alejandro se levantó, con una determinación que Carlos reconoció de sus años de juventud. Me quedaré en Santa Rosa, el tiempo que sea necesario. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Carlos, preocupado. Alejandro miró hacia la cafetería al otro lado de la plaza. Si no puede recordar nuestro pasado, entonces crearé un nuevo futuro, uno donde no cometa los mismos errores. Lo que Alejandro no sabía era que Javier Ruiz, desde la ventana de su oficina en el ayuntamiento, lo observaba con una mezcla de rabia y temor. El regreso del millonario amenazaba con desenterrar secretos que había mantenido ocultos durante años. «No te acerques a mi hermana». La voz de Javier resonó en el callejón junto a la cafetería. Había esperado a que Alejandro saliera para confrontarlo. «Ya le causaste suficiente daño». Alejandro se dio vuelta lentamente, reconociendo a Javier Ruiz a pesar de los años. Ya no era el joven universitario que recordaba, sino un hombre de presencia imponente, vestido con un traje formal. «Solo quiero hablar con ella», respondió Alejandro. «¿Ahora? ¿Después de 15 años?» Javier dio un paso adelante. «¿Qué pretendes, Valdés? ¿Te enteraste de su accidente y viniste a jugar al héroe? Ni siquiera sabía del accidente hasta ayer». Javier soltó una risa amarga. «Claro, te marchaste para hacer fortuna y nunca miraste atrás. ¿Sabes cuántas veces intenté contactarte cuando Sofía estaba destrozada? Nunca respondiste». Alejandro frunció el ceño, genuinamente confundido. «Nunca recibí ningún mensaje tuyo». «Ahórrate las mentiras», espetó Javier. «Ahora eres un gran empresario, felicidades. Pero mi hermana finalmente encontró paz. No voy a permitir que regreses y lo arruines todo». Antes de que Alejandro pudiera responder, Carlos apareció en la entrada del callejón. «Javier, por favor», se me intervino, «no hagas una escena». El hermano de Sofía miró a ambos con desprecio antes de alejarse. «Te estoy vigilando, Valdés», advirtió. Cuando quedaron solos, Carlos suspiró. «Te advertí sobre él. Desde el accidente, prácticamente controla cada aspecto de la vida de Sofía. Mencionó que intentó contactarme, pero nunca recibí nada de él», dijo Alejandro. Carlos lo miró con expresión pensativa. «Ven a mi consultorio. Hay cosas que debes saber». En el pequeño consultorio médico al otro lado del pueblo, Carlos sacó un grueso expediente. «Este es el caso de Sofía. Amnesia retrógrada postraumática, complicada por factores emocionales», explicó, mostrándole algunas imágenes cerebrales. «El accidente ocurrió exactamente 3 años, 4 meses y 2 días después de tu partida. ¿Tan preciso? Lo recuerdo bien porque ese día Sofía había decidido finalmente dejar de esperarte. Iba a aceptar un trabajo en la capital, comenzar de nuevo». Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado por la culpa. «Yo la escribí durante meses, Carlos. Le envié cartas, correos, incluso la llamé varias veces. Nunca respondió. Eventualmente entendí que quería seguir adelante sin mí». Carlos lo miró con sorpresa. «Ella siempre juró que fuiste tú quien cortó toda comunicación, que una vez que tu empresa comenzó a crecer, te olvidaste de Santa Rosa y de ella». Un silencio pesado llenó la habitación mientras ambos procesaban la información. Finalmente, Carlos habló. «Hay algo más que debes saber. La amnesia de Sofía no es como en las películas. No va a recuperar súbitamente todos sus recuerdos con un beso o una canción. Su cerebro literalmente borró esos años para protegerla del dolor. ¿Y nunca recordará? Es posible que algunos recuerdos regresen gradualmente, pero otros pueden estar perdidos para siempre». Carlos hizo una pausa. «Especialmente aquellos asociados a traumas emocionales intensos». Alejandro cerró los ojos, recordando el día de su partida, la última imagen de Sofía, llorando en la estación de autobuses, suplicándole que no se fuera. «Necesito verla de nuevo, Carlos. No para forzarla a recordar, sino para conocerla nuevamente». «¿Y qué pasa con tu empresa? ¿Con tu vida en el extranjero?» «Puedo manejar todo remotamente por un tiempo». Carlos guardó el expediente con cuidado. «Ten cuidado con Javier. Nunca confío en tus intenciones y ahora que eres famoso y millonario, digamos que teme que juegues con su hermana otra vez». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Repasó mentalmente cada detalle de su historia con Sofía. Su primer encuentro en el baile escolar, las tardes estudiando bajo el roble centenario a las afueras del pueblo, su primer beso bajo la lluvia de verano,
y su promesa adolescente de amor eterno frente al amanecer, la promesa del amanecer bajo el roble centenario, donde nuestros corazones serán uno hasta el fin de los tiempos. Esas palabras grabadas en un pequeño medallón que le regaló antes de partir, probablemente, también estaban perdidas en el abismo de su memoria. A la mañana siguiente, Alejandro regresó a la cafetería. Esta vez vestía jeans y una camisa sencilla, ocultando cualquier indicio de su riqueza. Sofía lo atendió con la misma sonrisa profesional del día anterior. «Buenos días. ¿Qué le sirvo? Un café americano y...» Dudó un momento. «Todavía preparan esos pasteles de manzana con canela». Algo brilló en los ojos de Sofía por un segundo. «Es curioso que pregunte por eso. No están en el menú, pero la dueña los prepara a veces. Son mi favorito desde siempre». «También el mío», respondió Alejandro con una sonrisa sincera. Durante las siguientes semanas, Alejandro estableció una rutina. Visitaba la cafetería casi diariamente, siempre en las horas menos concurridas. Gradualmente, Sofía comenzó a reconocerlo como un cliente habitual, y las conversaciones fluyeron con naturalidad. Nunca mencionó su pasado compartido, ni intentó forzar recuerdos. En lugar de eso, la conoció de nuevo, sus gustos actuales, sus sueños postergados, su pasión por la pintura que nunca había desarrollado profesionalmente. Un día, mientras Sofía le servía café, notó un cuaderno de dibujo asomando de su bolso. «¿Puedo ver?», preguntó con genuino interés. Ella dudó, pero finalmente le entregó el cuaderno. Alejandro pasó las páginas lentamente, admirando los paisajes y retratos con creciente emoción. «Sofía, esto es extraordinario. Tienes un talento increíble». Ella se sonrojó ligeramente. «Solo son bocetos. Siempre quise estudiar arte, pero...» Su mirada se nubló brevemente. «Las circunstancias no lo permitieron». «Nunca es tarde», respondió él. «Deberías mostrar tu trabajo». «¿A quién?», preguntó ella con una sonrisa triste. «En Santa Rosa apenas hay interés por el arte». Esa noche Alejandro hizo una llamada. Al día siguiente, un antiguo edificio abandonado en la calle principal estaba en proceso de compra a través de intermediarios. Su plan comenzaba a tomar forma, una galería de arte comunitaria que permitiría a Sofía cumplir su sueño sin saber que él estaba detrás. Lo que Alejandro no sabía era que desde la ventana de su oficina, Javier observaba cada uno de sus movimientos, cada interacción con su hermana, y estaba decidido a impedir que el millonario entrara nuevamente en sus vidas, incluso si eso significaba revelar secretos que había guardado celosamente durante años. «¿Qué opinas?», preguntó Alejandro mientras abría la puerta del antiguo edificio, que ahora lucía completamente renovado. «El dueño está buscando a alguien que dirija una galería de arte aquí». Sofía entró con ojos maravillados, girando lentamente para admirar el espacio lleno de luz natural que entraba por los grandes ventanales. «Es perfecto», susurró. «Pero no entiendo por qué me traes aquí. Mencioné tu talento a un amigo que conoce al inversionista. Buscan a alguien local con visión artística para dirigir el proyecto». Sofía lo miró con una mezcla de emoción y desconfianza. «Alejandro, apenas nos conocemos. ¿Por qué harías esto por mí?». Él se encogió de hombros ocultando sus verdaderas motivaciones. «Reconozco el talento cuando lo veo. Santa Rosa necesita un espacio así, y tú necesitas mostrar tu arte». Habían pasado 3 semanas desde que Alejandro regresó a Santa Rosa. 3 semanas en las que había logrado ganarse la confianza de Sofía, construyendo una nueva relación desde cero, no como su antiguo amor, sino como un amigo que verdaderamente se interesaba por ella. «Mi hermano nunca lo aprobaría», dijo Sofía recorriendo con sus dedos las paredes recién pintadas. «Dice que debo concentrarme en cosas prácticas, no en pasatiempos sin futuro». «¿Y qué quieres tú?», preguntó Alejandro, acercándose a ella. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció eterno. Sofía fue la primera en apartar la vista. «No lo sé», confesó. «Desde el accidente, siento como si viviera la vida de otra persona, como si hubiera partes de mí que no puedo alcanzar». Ese mismo día, caminaron por la plaza central. Sofía le mostró sus lugares favoritos mientras Alejandro contenía las ganas de decirle que ya los conocía todos, que habían compartido momentos en cada rincón de ese pueblo. «Este es mi banco favorito», dijo ella, señalando una banca bajo un árbol frondoso.
Vengo aquí a dibujar los domingos. Alejandro sonrió. Era el mismo lugar donde le había pedido que fuera su novia 18 años atrás. Tiene una vista perfecta de la plaza, comentó él, recordando cómo habían pasado tardes enteras allí, soñando con su futuro. Mientras conversaban, Alejandro notó cómo Sofía lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. La misma mirada curiosa que tenía cuando se conocieron en la adolescencia. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente. Sofía dudó un momento antes de responder. Es extraño. Siento como si te conociera de antes. Como si... Sacudió la cabeza. Perdón, debe sonar ridículo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué sientes exactamente? No lo sé explicar. A veces cuando dices ciertas frases o haces gestos, es como un déjà vu muy intenso, confesó. El doctor dice que son efectos normales de mi condición. Falsas familiaridades las llama. Esa noche Alejandro recibió una llamada de Carlos. Ten cuidado, advirtió su amigo. Javier ha estado investigándote. Sabe que estás detrás de la galería y está furioso. No estoy haciendo nada malo, se defendió Alejandro. Él no lo ve así, cree que estás manipulando a Sofía y técnicamente no está equivocado. Le estás ocultando quién eres realmente. Las palabras de Carlos lo persiguieron durante días. ¿Estaba siendo justo con Sofía al no revelarle su historia compartida? ¿O era mejor dejar que descubriera sus sentimientos nuevamente sin la presión del pasado? Una semana después, Sofía aceptó oficialmente dirigir la galería de arte. Para celebrar, Alejandro la invitó a cenar en el único restaurante elegante del pueblo. Por la nueva directora artística de Santa Rosa, brindó Alejandro, levantando su copa. Sofía sonrió, más radiante que nunca. Todavía no puedo creer que esto esté pasando. Hace un mes estaba sirviendo mesas, conformándome con dibujar en mis ratos libres. Te mereces esto y mucho más, respondió él con sinceridad. La cena transcurrió entre risas y planes para la galería. Por primera vez en años, Alejandro sentía que había encontrado su propósito. No era su imperio empresarial, sino estar junto a Sofía, verla florecer. Cuando la acompañó a casa, un impulso casi lo lleva a besarla, pero se contuvo. No sería justo, no cuando ella desconocía su historia. Gracias por todo, Alejandro, dijo Sofía en la puerta. No sé por qué, pero siento que puedo confiar en ti completamente. Al día siguiente, Sofía lo invitó a su pequeño apartamento para mostrarle más de sus obras. Era la primera vez que Alejandro entraba a su espacio privado y notó inmediatamente la ausencia de fotografías o recuerdos de su pasado. Son todos los cuadros que he pintado desde el accidente, explicó ella mostrándole una colección impresionante. El doctor dice que el arte es mi forma de procesar lo que no puedo recordar. Alejandro observó uno en particular, un roble solitario bajo un cielo amaneciendo. Este es, comenzó, reconociendo inmediatamente su lugar especial. Mi pintura favorita, completó Sofía. Lo extraño es que no recuerdo haber visto ese árbol en persona, pero aparece constantemente en mis sueños. Con manos temblorosas, Alejandro pasó a otro cuadro. Fue entonces cuando Sofía se disculpó para preparar té, dejándolo solo brevemente en la sala. En ese momento, algo llamó su atención. Un libro viejo en la estantería, con el borde de una fotografía asomando entre sus páginas. Sin poder contenerse, Alejandro lo abrió. Era una fotografía de ellos, juntos en su graduación de bachillerato. Él con traje y ella con un vestido azul, ambos sonriendo a la cámara, enamorados y llenos de sueños. No tuvo tiempo de reaccionar. Sofía regresó y vio la fotografía en sus manos. Su rostro palideció. ¿Qué haces?, preguntó acercándose rápidamente. Lo siento, no debí, pero Sofía ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la fotografía, en esos dos jóvenes abrazados que sonreían felices. Su respiración se aceleró mientras tomaba la imagen con manos temblorosas. Eres tú», murmuró confundida. «Pero yo no recuerdo esto». De repente, Sofía se llevó una mano a la cabeza, soltando un quejido de dolor. La fotografía cayó al suelo, mientras ella se desplomaba en el sillón, sufriendo un intenso dolor de cabeza. «¡Sofía!». Alejandro se arrodilló frente a ella, aterrado. Entre espasmos de dolor, ella lo miró con ojos llenos de confusión y fragmentos de recuerdos dispersos. «La promesa del amanecer», murmuró débilmente. «El roble centenario».
La puerta del apartamento se abrió de golpe. Javier entró y al ver la escena corrió hacia su hermana. «¿Qué le hiciste?», gritó empujando a Alejandro. «Nada. Encontró una fotografía y...» «¡Fuera de aquí!», rugió Javier sosteniendo a su hermana que seguía quejándose de dolor. «Sabía que solo traerías problemas». Alejandro recogió la fotografía del suelo y la dejó sobre la mesa antes de dirigirse a la puerta. Antes de salir, escuchó claramente a Sofía murmurar entre su confusión. «¿Por qué me dejaste esperando bajo el roble?». Durante los 3 días siguientes, Alejandro intentó sin éxito comunicarse con Sofía. Sus llamadas quedaban sin respuesta, y en la cafetería le informaron que había pedido unos días libres. Desesperado, acudió a Carlos. «Sufrió una crisis nerviosa», explicó el médico en su consultorio. «Cuando el cerebro intenta acceder a recuerdos bloqueados, puede provocar estos episodios». «¿Qué pasó exactamente?». Alejandro le contó sobre la fotografía. Mencionó el roble centenario y la promesa del amanecer, concluyó. «Son frases que solo ella y yo conocíamos». Carlos se quitó los anteojos limpiándolos pensativo. «Está experimentando lo que llamamos recuerdos intrusivos. Son fragmentos que logran atravesar la barrera que construyó su mente». Hizo una pausa. «Pero es peligroso. Una avalancha repentina de recuerdos traumáticos podría causarle daño permanente. ¿Qué puedo hacer? Darle espacio. Y quizás sea momento de considerar si tu presencia le hace bien o no». Esa misma tarde, mientras Alejandro caminaba sin rumbo por el pueblo, vio la casa de infancia de Sofía. Era una modesta construcción de 2 pisos, ahora abandonada desde la muerte de sus padres. Para su sorpresa, la puerta principal estaba entreabierta. Con cautela entró. El polvo cubría los muebles antiguos, pero todo permanecía como si la familia solo hubiera salido momentáneamente. En la sala, descubrió a Sofía sentada en el suelo, rodeada de álbumes de fotos. «¿Sofía?». Ella levantó la mirada sin parecer sorprendida de verlo. «Sabía que me encontrarías», dijo con voz cansada. «Siempre supiste dónde buscarme». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Me recuerdas?». «No exactamente», respondió. «Son como sombras en mi mente. Sensaciones, fragmentos», señaló los álbumes. «Estoy buscando respuestas. Necesito saber quién eras para mí». Alejandro se sentó a su lado, manteniendo distancia respetuosa. «¿Qué dice Javier sobre nosotros? Que fuiste mi novio en la preparatoria, que me dejaste para perseguir tus sueños y nunca miraste atrás». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Que cuando tu empresa comenzó a crecer, te olvidaste de mí». Alejandro tomó aire profundamente. «Eso no es verdad, Sofía. Te escribí durante meses. Te llamé. Incluso intenté visitarte una vez, pero me dijeron que no querías verme». Ella lo miró con una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué mentiría mi hermano?». «No lo sé», respondió sinceramente, «pero prometo descubrirlo». Ese encuentro cambió todo. Mientras Sofía buscaba respuestas en su pasado, Alejandro comenzó a investigar los eventos que siguieron a su partida 15 años atrás. Algo no cuadraba en la versión de Javier. Su investigación lo llevó al viejo correo del pueblo, donde don Ramón, el cartero jubilado, lo reconoció inmediatamente. «El muchacho que mandaba cartas desde Estados Unidos», exclamó el anciano. «¿Qué tiempos aquellos? Recuerdo que dejaste de escribir después de un par de años». «Nunca dejé de escribir, don Ramón», insistió Alejandro. «Enviaba cartas mensualmente». El viejo cartero frunció el ceño, confundido. «Eso es extraño. Recuerdo que entregaba tus cartas directamente a Javier, ya que para entonces Sofía vivía con él tras la enfermedad de su madre». Ese mismo día, mientras revisaba documentos en su habitación de hotel, Alejandro recibió una llamada inesperada de su asistente en Estados Unidos. «Señor, completamos la investigación sobre el accidente de la señorita Ruiz como solicitó», informó profesionalmente. «Hay algo extraño. El reporte policial está incompleto y la investigación fue cerrada prematuramente. Además, el mecánico que examinó el vehículo inicialmente reportó evidencia de manipulación en los frenos, pero luego retiró su declaración». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás diciendo que no fue un accidente?». «Estoy diciendo que hay demasiadas coincidencias inquietantes, señor». Mientras conectaba los puntos, su teléfono sonó nuevamente. Era Sofía. «Necesito verte», dijo sin preámbulos. «Acabo de tener la peor discusión con Javier».
Le pregunté por qué nunca me mostró tus cartas. Se encontraron en el mirador de la colina, un lugar apartado con vista al pueblo entero. Sofía apareció con los ojos enrojecidos y una determinación nueva en su mirada. Javier finalmente confesó, dijo apenas lo vio. Interceptó tus cartas. Todas ellas. Dijo que lo hizo para protegerme, para evitar que siguiera sufriendo por ti. Alejandro no supo qué decir. La rabia y el dolor se mezclaban en su interior. Hay más, Sofía. Mi asistente investigó tu accidente. Hay indicios de que alguien manipuló los frenos de tu coche. Ella palideció. ¿Crees que Javier? No lo sé, respondió honestamente, pero voy a descubrirlo. Esa noche, Alejandro preparó toda la evidencia que había reunido. Las fechas no mentían. Sofía había sufrido el accidente exactamente 2 días antes de un vuelo programado a Estados Unidos, un vuelo del que él nunca supo nada. Con documentos en mano, se dirigió a la casa de Javier. Para su sorpresa, lo encontró esperándolo en el porche, con una expresión derrotada. «Sabía que vendrías», dijo Javier señalando una silla a su lado. «Ya no tiene caso seguir mintiendo». «¿Por qué, Javier? ¿Por qué interceptaste mis cartas? ¿Por qué le mentiste todos estos años?» «Al principio fue para protegerla», explicó con voz cansada. «La destrozaste cuando te fuiste. Pasó meses llorando, sin comer, sin dormir. Cuando empezaron a llegar tus cartas, pensé que solo la lastimarían más». «Eso no te daba derecho», espetó Alejandro. «Lo sé», concedió Javier, «pero luego te vi en esas revistas de negocios, convertido en millonario, rodeado de modelos y celebridades. ¿Cómo podía competir ella con eso?» Alejandro lo miró con incredulidad. «Nunca fue una competencia. La amaba. Y aún así te fuiste», contraatacó Javier. Un silencio pesado cayó entre ellos antes de que Alejandro formulara la pregunta que más temía. «¿Saboteaste su coche para evitar que volara a Estados Unidos a buscarme?» Javier se levantó de golpe, su rostro transformado por la indignación. «Jamás haría algo así. Es mi hermana», rugió. «Yo no provoqué ese accidente». «Entonces, ¿quién lo hizo?» La expresión de Javier cambió sutilmente. Una sombra de miedo cruzó sus ojos. «Hay cosas que no sabes, Valdés. Cosas peligrosas que es mejor dejar enterradas». Antes de que Alejandro pudiera presionar más, su teléfono sonó. Era Carlos, su voz urgente. «Alejandro, ven al hospital inmediatamente, es Sofía». Sin despedirse de Javier, corrió hacia su auto. Mientras conducía a toda velocidad, no podía dejar de pensar en las palabras enigmáticas de Javier. ¿Qué secreto tan terrible podría estar ocultando? Y más importante, ¿estaría Sofía pagando el precio por ese secreto 15 años después? Alejandro irrumpió en el hospital con el corazón latiendo desbocado. Carlos lo esperaba en el pasillo, su expresión grave. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro sin aliento. «La encontraron desmayada en su apartamento. Está sufriendo una inflamación cerebral aguda», explicó Carlos, guiándolo hacia una sala de espera privada. «Los episodios de memoria han provocado una reacción neurológica severa. ¿Se recuperará?». Carlos dudó visiblemente. «La situación es complicada. Necesita atención especializada que no podemos proporcionar aquí en Santa Rosa». En ese momento, Javier entró corriendo a la sala deteniéndose en seco al ver a Alejandro. «¿Qué hace él aquí?», exigió saber señalándolo acusadoramente. «Él es el responsable de esto». «Basta, Javier», intervino Carlos con firmeza. «No es momento para esto. Tu hermana necesita tratamiento especializado urgentemente». La discusión fue interrumpida por la llegada de una doctora con resultados de análisis. Su diagnóstico fue contundente. Sofía necesitaba ser trasladada inmediatamente a un centro neurológico especializado. El más cercano está en Monterrey, pero el mejor tratamiento para su condición específica, la doctora consultó sus notas, se realiza en Suiza. Javier palideció. «¿Suiza? Eso es imposible. No tenemos esos recursos». Alejandro dio un paso adelante. «Yo me haré cargo de todos los gastos». «No necesitamos tu dinero», espetó Javier. «Por Dios, Javier», exclamó Carlos perdiendo la paciencia. «Se trata de la vida de tu hermana. ¿Tu orgullo vale más que eso?». Finalmente, Javier cedió, aunque la tensión era palpable. Mientras los médicos preparaban a Sofía para un primer traslado a Monterrey, Alejandro hizo una serie de llamadas, movilizando contactos y recursos para organizar el viaje a Suiza. Cuando terminó,
encontró a Javier solo en la sala de espera, su rostro entre las manos. «Sé que me odias», comenzó Alejandro, «pero ahora lo único importante es salvar a Sofía». Javier levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. «No lo entiendes», murmuró. «Todo esto es mi culpa. Siempre ha sido mi culpa». Antes de que pudiera explicarse, un hombre de traje entró a la sala y entregó un sobre a Alejandro. «Señor Valdés, los resultados de la investigación que solicitó». Alejandro abrió el sobre mientras el investigador explicaba. «Confirmamos que los frenos del automóvil de la señorita Ruiz fueron manipulados deliberadamente. Encontramos registros de pagos a un mecánico local desde una cuenta vinculada a Eduardo Vázquez, su antiguo competidor en el caso Microtex». «¿Vázquez?», Alejandro palideció. «Ese caso fue hace 7 años. El señor Vázquez perdió todo cuando usted lo expuso por fraude», continuó el investigador. «Juró venganza. Tenemos evidencia de que investigó a sus antiguos contactos, incluida la señorita Ruiz». Javier se levantó bruscamente, su expresión una mezcla de terror y culpa. «Lo sabías», acusó Alejandro, comprendiendo súbitamente. «Sabías quién estaba detrás del accidente». El hermano de Sofía se desplomó nuevamente en su asiento. «Me contactó antes del accidente», confesó con voz quebrada. «Dijo que sabía que Sofía planeaba reunirse contigo. Me mostró fotos de ella siguiéndola. Me dijo que si intentaba advertirte o a ella la mataría». «¿Y no dijiste nada? ¿Ni siquiera después del accidente?» «Me amenazó», gritó Javier rompiendo en llanto. «Dijo que si hablaba, volvería para terminar el trabajo. No podía arriesgarme. No después de casi perderla una vez». Alejandro sentía que le faltaba el aire mientras las piezas encajaban. «Por eso me mantuviste alejado todos estos años. No solo por celos o protección, sino por miedo a Vázquez». «Nunca pensé que regresarías», admitió Javier. «Cuando te vi en la cafetería entré en pánico. Sabía que tu presencia podría despertar recuerdos en ella y atraer nuevamente la atención de ese monstruo». Carlos entró en ese momento. «Están trasladando a Sofía a la ambulancia. El helicóptero para Monterrey está listo». Durante el vuelo hacia Monterrey, Alejandro se mantuvo al lado de Sofía, quien permanecía sedada. Javier viajaba con ellos, el silencio entre ambos hombres cargado de verdades recién reveladas. Cuando aterrizaron, el equipo médico estaba preparado. Mientras transferían a Sofía, Alejandro recibió otra llamada de su investigador. «Hemos localizado a Vázquez en Cancún. La policía va en camino a arrestarlo». Al día siguiente, con Sofía estabilizada pero aún en estado crítico, el neurólogo jefe presentó su diagnóstico. «La presión en su cerebro está causando daño progresivo. Necesita un procedimiento especializado», explicó mostrando imágenes cerebrales. «En Suiza existe un tratamiento experimental para casos como el suyo». «¿Cuáles son los riesgos?», preguntó Alejandro. El médico fue sincero. «Es un procedimiento delicado. Podría recuperar completamente su memoria o perderla permanentemente. No hay término medio». «¿Qué recomienda, doctor?». La voz de Javier temblaba. «Sin el procedimiento, el daño continuará progresando. Con él, al menos tiene una oportunidad». La decisión fue unánime. 3 días después, un jet privado médicamente equipado despegaba rumbo a Zúrich con Sofía, Alejandro, Javier y un equipo médico completo a bordo. Durante el vuelo, mientras Sofía dormía, Javier finalmente abrió su maletín y entregó a Alejandro un paquete atado con cordel. «Tus cartas», dijo simplemente. «Todas las que envié. Las guardé, aunque nunca supe por qué». Alejandro tomó el paquete con manos temblorosas. «Nunca dejé de amarla», confesó en voz baja. «Todos estos años, cada relación fracasada, cada logro vacío, siempre fue ella». «Lo sé», respondió Javier. «Lo veo en cómo la miras, como si el tiempo no hubiera pasado». Los días en Zúrich transcurrieron en una niebla de consultas médicas, preparativos y angustiosa espera. Finalmente llegó el día de la intervención. Antes de que Sofía entrara al quirófano, despertó brevemente de su estado semiconsciente y tomó la mano de Alejandro. «Pase lo que pase», murmuró con dificultad. «Gracias por volver a buscarme». La operación duró 8 horas. Cuando el cirujano salió, su expresión era cautelosamente optimista. «Hemos logrado aliviar la presión cerebral. Ahora solo queda esperar». 2 días después, Sofía comenzó a mostrar signos de mejoría.
aunque permanecía en estado de sedación inducida para facilitar su recuperación. Mientras tanto, llegaron noticias desde México. Eduardo Vázquez había sido arrestado y, enfrentado a pruebas contundentes, confesó haber ordenado el sabotaje del automóvil de Sofía como venganza contra Alejandro. La mañana del tercer día, la doctora jefe del equipo médico informó que reducirían gradualmente la sedación. Las próximas horas serán cruciales, advirtió. Sabremos entonces el impacto real en su memoria. Alejandro y Javier permanecieron junto a la cama de Sofía mientras los medicamentos perdían efecto lentamente. Su primera reacción fue abrir los ojos, parpadeando confundida ante las luces brillantes de la habitación hospitalaria. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz rasposa. «Estás en Suiza», respondió Javier suavemente. «Has estado enferma, pero ahora estás mejor». Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en Alejandro. No había reconocimiento en su mirada, solo confusión. «¿Quién es él?», preguntó a su hermano. El corazón de Alejandro se hundió. Todo había sido en vano. La doctora realizó varias pruebas cognitivas y de memoria, confirmando que Sofía no solo mantenía su amnesia anterior, sino que aparentemente había perdido también recuerdos de las últimas semanas, incluido su reencuentro con Alejandro. «Lo siento», dijo la doctora en privado. «Parece que el trauma fue demasiado profundo. Su cerebro está protegiéndose, bloqueando los recuerdos asociados con el dolor emocional». Esa noche, derrotado, Alejandro se preparaba para regresar al hotel cuando decidió despedirse una última vez. Entró silenciosamente a la habitación, creyendo que Sofía dormía. «Adiós, Sofía», susurró cerca de su oído. «Siempre recordaré nuestra promesa del amanecer bajo el roble centenario». Se dio vuelta para marcharse cuando la voz de Sofía lo detuvo. «Donde nuestros corazones serán uno hasta el fin de los tiempos». Alejandro se giró lentamente, temiendo haber imaginado las palabras. Sofía estaba incorporada en la cama, sus ojos ahora llenos de un brillo diferente. «¿Lo recuerdas?», susurró él, acercándose con cautela. «No todo», respondió ella con voz suave. «Es como ver a través de una niebla. Pero recuerdo el roble, recuerdo la promesa, y te recuerdo a ti, Alejandro». Él se sentó al borde de la cama, tomando su mano con delicadeza, como si temiera que pudiera romperse. «¿Desde cuándo?». «Los recuerdos comenzaron a volver mientras dormía», explicó Sofía, «como piezas de un rompecabezas que encajan lentamente. No sé si alguna vez recuperaré todo, pero…». No pudo terminar la frase. Alejandro la abrazó suavemente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «El doctor dijo que fingiste no reconocerme», murmuró él contra su cabello. Sofía se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. Necesitaba tiempo para procesar todo. «Los recuerdos están ahí, pero también los sentimientos». Hizo una pausa. «Y son abrumadores, Alejandro. 15 años de emociones comprimidas regresando de golpe». La noticia de la recuperación parcial de memoria de Sofía sorprendió al equipo médico. La doctora jefe, después de realizar nuevas pruebas, explicó lo sucedido. «Es un caso fascinante de recuperación selectiva. Su cerebro está priorizando los recuerdos emocionalmente significativos, especialmente aquellos asociados con experiencias positivas». «¿Recuperará todo eventualmente?», preguntó Javier, quien había mantenido cierta distancia desde la mejoría de su hermana, abrumado por la culpa. «Es imposible predecirlo», respondió la doctora. «El cerebro humano es extraordinariamente complejo. Lo importante es que no la presionen. Cada recuerdo debe regresar a su propio ritmo». Durante las siguientes 2 semanas, Sofía permaneció en el hospital suizo, recuperándose físicamente mientras continuaba el delicado proceso de reconectar con su pasado. Alejandro raramente se apartaba de su lado, ayudándola a navegar por la confusa mezcla de recuerdos nuevos y antiguos. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del hospital, Sofía se detuvo repentinamente. «¿Realmente intentaste contactarme todos esos años?». Alejandro asintió, sentándose en una banca cercana. «Durante casi 2 años. Después, supongo que me rendí creyendo que habías decidido seguir adelante sin mí. Y yo creí que me habías olvidado», murmuró ella. «Qué desperdicio de tiempo. 15 años». Él tomó su mano entre las suyas. «No fueron un desperdicio. Me convertí en alguien que puede cuidarte ahora.
alguien que entiende lo que realmente importa. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propios demonios. Después de una videollamada con las autoridades mexicanas para testificar contra Vázquez, buscó a Alejandro en el hotel. «Necesito que sepas toda la verdad», dijo, entregándole un folder grueso. «No solo intercepté tus cartas, también rechacé ofertas de trabajo para Sofía fuera de Santa Rosa, controlé sus amistades, todo para protegerla. La mantuve en una jaula dorada, convenciéndome que era por su bien». Alejandro revisó los documentos en silencio. «¿Por qué me muestras esto ahora? Porque necesitas saberlo todo para decidir su futuro», respondió Javier con voz quebrada. «Y porque ya no puedo vivir con esta culpa». Cuando llegó el día de regresar a México, Sofía sorprendió a ambos hombres con una decisión inesperada. «No volveré a Santa Rosa inmediatamente», anunció durante el desayuno. «He sido aceptada en un programa de rehabilitación cognitiva aquí en Suiza. 3 meses. Pero», comenzó a protestar Javier. «Necesito esto», lo interrumpió con firmeza. «Necesito tiempo para encontrarme a mí misma, para saber quién soy realmente, sin la influencia de ninguno de ustedes dos». Alejandro, aunque devastado por la perspectiva de separarse nuevamente, comprendió inmediatamente. «Es lo correcto», dijo para sorpresa de Javier. «Has pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas y decisiones de otros». Esa noche, en su última cena juntos antes de que Alejandro y Javier regresaran a México, Sofía le entregó a su hermano una carta. «Sé lo que hiciste», dijo simplemente. «No solo con las cartas de Alejandro, sino con todo. Necesito tiempo para perdonarte completamente, pero quiero que sepas que te amo y entiendo que, a tu manera, siempre intentaste protegerme». Javier, incapaz de hablar, solo asintió mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. 3 días después, en el aeropuerto de Zúrich, Alejandro se despedía de Sofía. «¿Volverás?», preguntó ella, su voz apenas audible entre el ruido de la terminal. «La pregunta es si quieres que vuelva», respondió él. Sofía lo miró a los ojos, con una claridad que no había mostrado en semanas. «Quiero que me esperes esta vez. Quiero ser yo quien tome el avión hacia ti cuando esté lista, cuando sepa exactamente quién soy y qué quiero». Alejandro sonrió recordando cuánto amaba su independencia y determinación. «Te esperaré el tiempo que sea necesario». Antes de dirigirse a la puerta de embarque, Alejandro le entregó un pequeño cuaderno. «Escribí nuestra historia aquí», explicó. «No para influir en tu decisión, sino para que conozcas una parte de ti que el accidente te arrebató. Lo que hagas con esa información es completamente tu elección». Se despidieron con un abrazo largo, cargado de promesas no dichas y esperanzas renovadas. Durante los 3 meses siguientes, Alejandro regresó a Santa Rosa, no a su vida en el extranjero. Para sorpresa de todos, compró el edificio abandonado más grande del pueblo y anunció la apertura de una sucursal de su empresa, creando docenas de empleos bien remunerados. Javier, por su parte, comenzó terapia para enfrentar sus problemas de control y sobreprotección. Lentamente, reconstruyó su relación con su hermana a través de videollamadas semanales, donde por primera vez hablaban como iguales. En Suiza, Sofía florecía. El programa no solo le ayudaba a manejar su condición médica, sino que le brindaba herramientas para redescubrir su pasión artística. Comenzó a pintar una serie de obras basadas en los fragmentos de memoria recuperados, imágenes poderosas que combinaban el pasado con el presente, lo perdido con lo encontrado. 3 meses y medio después de su separación, Alejandro recibió una notificación en su teléfono. Un boleto de avión a su nombre, con destino a Ciudad de México, enviado por Sofía, sin mensaje adjunto, solo una fecha, exactamente 1 año después del día en que la había visto por primera vez en la cafetería tras su regreso a Santa Rosa. El día señalado, Alejandro esperaba nervioso en la terminal de llegadas internacionales. Cuando Sofía apareció entre la multitud, supo inmediatamente que algo había cambiado. No era solo su apariencia, el cabello más corto, la postura más erguida, sino algo en su mirada, una seguridad que antes no estaba ahí. Se abrazaron en silencio, sin necesidad de palabras. Más tarde, mientras tomaban café en un rincón tranquilo del aeropuerto, Sofía finalmente habló. «No he recuperado todos mis recuerdos», dijo directamente, «y probablemente nunca lo haré,
Pero he aprendido que eso no importa tanto como creía. ¿Qué quieres decir? Que no necesito recordar cada momento de nuestro pasado para saber lo que siento ahora, respondió ella con serenidad. He leído tu cuaderno, he hablado con personas que nos conocieron, he visto fotografías, pero lo más importante es que he reconectado con la esencia de quién soy. Alejandro la escuchaba con atención, cautivado por esta nueva Sofía que combinaba la dulzura que siempre amó con una fortaleza recién descubierta. He vendido algunos de mis cuadros, continuó ella con una sonrisa tímida. Una galería en Zúrich organizará mi primera exposición el próximo mes. Eso es maravilloso, Sofía. Ella tomó sus manos sobre la mesa. Quiero que vengas conmigo. Y después, quiero regresar contigo a Santa Rosa, pero en mis propios términos, sin vivir a la sombra de Javier, ni dependiendo de ti económicamente. ¿Significa eso? Comenzó él, sin atreverse a completar la pregunta. Significa que quiero intentarlo, respondió ella, apretando sus manos. No como la continuación de una historia interrumpida, sino como el inicio de algo nuevo, algo construido sobre quienes somos ahora, no solo quienes fuimos entonces. Alejandro sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No era el final feliz de cuento de hadas que había imaginado en sus momentos más optimistas, sino algo mejor, un comienzo honesto, con los ojos abiertos ante los desafíos y las posibilidades. La promesa del amanecer, murmuró él, bajo el roble centenario, completó ella. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue el reencuentro de dos amantes separados por la tragedia, sino el primer beso de dos personas que habían atravesado el fuego y emergido transformadas, listas para escribir, juntas un nuevo capítulo. La galería resplandecía bajo la luz tenue de la tarde. Las paredes, antes vacías y olvidadas en aquel edificio abandonado de Santa Rosa, ahora lucían vibrantes con decenas de cuadros que contaban una historia de pérdida, redescubrimiento y esperanza. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro, acomodando el pequeño cartel junto a la entrada que anunciaba Memorias recobradas, exposición de Sofía Ruiz. Ella respiró profundo, alisando innecesariamente su vestido azul. Un poco. Es la primera vez que expongo en mi pueblo. Habían pasado 6 meses desde su regreso de Suiza. La exposición en Zúrich había sido un éxito inesperado, con críticos elogiando la extraordinaria mezcla de memoria fragmentada y emoción pura en sus obras. Varios cuadros se vendieron a coleccionistas privados, brindándole a Sofía la independencia económica que tanto valoraba. El regreso a Santa Rosa no había sido fácil. Cada rincón guardaba potenciales recuerdos, algunos recuperados, otros perdidos para siempre. Su relación con Javier seguía en proceso de sanación, avanzando con pequeños pasos hacia una dinámica más saludable. «Ya están llegando», anunció Carlos, asomándose desde la puerta principal. «Hay una fila de al menos 30 personas esperando». Sofía apretó la mano de Alejandro. Él respondió con un suave beso en su frente. «Estaré aquí mismo si me necesitas», murmuró. «Pero no me necesitarás. Hoy es tu noche». La inauguración superó todas las expectativas. El pueblo entero pareció presentarse, desde antiguos compañeros de escuela hasta desconocidos atraídos por los carteles que anunciaban el evento. La colección de Sofía, titulada Memorias recobradas, incluía 26 pinturas que narraban visualmente su historia desde la amnesia hasta el redescubrimiento. El cuadro central, un imponente lienzo que representaba el roble centenario bañado por la luz del amanecer, atrajo la atención particular de los asistentes. A diferencia de sus otras obras, esta no estaba a la venta, como indicaba un pequeño cartel rojo. Hacia el final de la noche, cuando solo quedaban algunos invitados, Javier se acercó a su hermana. Su relación había mejorado notablemente, aunque ambos sabían que algunas heridas necesitarían años para sanar completamente. «Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad. «Mamá y papá también lo estarían». Sofía lo abrazó brevemente. «Gracias por venir, Javier. Significa mucho para mí». Él le entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. «Encontré esto entre las cosas de mamá. Creo que deberías tenerlo». Cuando todos los invitados se marcharon, Sofía abrió el regalo de su hermano. Un medallón de plata, antiguo pero bien conservado.
Al abrirlo, encontró una diminuta fotografía de ella y Alejandro adolescentes, sonriendo bajo el roble centenario. En el reverso, una inscripción casi borrada por el tiempo, A+S, la promesa del amanecer. «Mi medallón», susurró, los recuerdos fluyendo como agua. «Te lo devolví el día que te marchaste». Alejandro, sorprendido, lo tomó entre sus dedos. «Lo guardé durante años. Debí perderlo en algún momento antes de regresar a Santa Rosa. O quizás mi madre lo encontró», sugirió Sofía. «Ella siempre supo que nunca te olvidaría». A la mañana siguiente, antes del amanecer, Alejandro llevó a Sofía a las afueras del pueblo. El viejo roble centenario seguía allí, imponente y sereno como testigo silencioso del tiempo. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó él mientras caminaban de la mano hacia el árbol. «Fragmentos», respondió Sofía honestamente. «Recuerdo cómo me sentí, segura, amada». Cuando llegaron bajo sus ramas, Alejandro se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Siempre imaginé que, si teníamos una segunda oportunidad, sería aquí donde te lo pediría», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante. «Sofía Ruiz, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». Ella tomó su rostro entre sus manos, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «Sí», respondió simplemente, «ahora y siempre». Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sellaron su compromiso con un beso que contenía 15 años de espera, dolor, pérdida y finalmente redención. La boda se celebró 3 meses después, una ceremonia íntima en el jardín de la antigua casa familiar de los Ruiz, que Sofía había comenzado a restaurar. Solo amigos cercanos y familia estuvieron presentes, incluyendo a Javier, quien caminó orgullosamente junto a su hermana hasta el altar improvisado bajo un arco de flores silvestres. Durante la recepción, Javier pidió un momento para hablar. Con voz temblorosa pero decidida, sacó una caja de madera tallada. «Esto les pertenece a ambos», dijo, entregándosela a la pareja. «Parte de mi proceso de sanación ha sido aceptar mi responsabilidad y buscar formas de reparar el daño que causé». Dentro de la caja estaban todas las cartas que Alejandro había enviado durante años, cuidadosamente preservadas, aunque nunca entregadas. Junto a ellas, una carta escrita por el propio Javier. «Es mi regalo de bodas», explicó. «Una disculpa no es suficiente, lo sé. A veces el amor nos hace cometer errores imperdonables, pero también nos da la oportunidad de enmendarlos». Esa noche, bajo un cielo estrellado, Alejandro y Sofía bailaron su primer baile como matrimonio. Mientras giraban lentamente en el centro del jardín iluminado por farolillos, él susurró en su oído: «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?». «¿Qué?», preguntó ella, recostando su cabeza en su hombro. «Que incluso habiendo perdido la memoria, tu corazón me reconoció antes que tu mente. Cuando te vi por primera vez en la cafetería, había algo en tus ojos, una chispa, como si una parte de ti supiera quién era yo, incluso cuando tu cerebro no podía recordarlo». Sofía sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «Algunas cosas van más allá de la memoria», respondió. «Están grabadas en el alma». 1 año después, la antigua casa familiar de los Ruiz estaba completamente restaurada, convertida ahora en hogar para Alejandro y Sofía. La sucursal de Valdés Enterprises prosperaba, empleando a decenas de jóvenes del pueblo. La galería de arte se había convertido en un centro cultural vibrante donde artistas locales exhibían sus obras. En una tranquila mañana de domingo, Alejandro encontró a Sofía sentada en el porche, su mano descansando sobre su vientre ligeramente abultado, contemplando el amanecer. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. Ella sonrió, tomando su mano para colocarla donde el bebé acababa de patear. «En que algunas veces tenemos que olvidar para poder recordar lo que realmente importa», respondió. «En que el destino tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar». Alejandro besó su frente con ternura. «¿Sabes qué haremos cuando nazca?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con anticipación. «Lo llevaremos al roble centenario, le contaremos nuestra historia y le enseñaremos que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera el olvido pueden separar lo que está destinado a estar junto». Mientras el sol ascendía completamente en el horizonte, bañando Santa Rosa con su luz dorada,
Alejandro y Sofía permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al unísono, cumpliendo finalmente la promesa del amanecer que habían hecho tantos años atrás. En sus manos entrelazadas, el antiguo medallón de plata brillaba con renovada esperanza, símbolo de una historia que ni la amnesia pudo borrar y de un amor que, contra todo pronóstico, encontró su camino de regreso a casa.